Hola, a ver, ¿qué es lo que pasa exactamente en nuestra cabeza cuando aprendemos algo nuevo? ¿Es una especie de magia o de verdad hay un método detrás? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje, el viaje del aprendizaje, para entender cómo funciona todo esto de verdad. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo ocurre realmente el aprendizaje? Y no, no es magia. Es un proceso, eso sí, complejo y estructurado que la ciencia, fíjate, lleva décadas estudiando. Vale, pues para empezar, vamos a por lo más grande, el panorama general. ¿Qué es exactamente la educación? A ver, la educación va muchísimo más allá de las cuatro paredes de un aula. Es un proceso continuo, algo que hacemos siempre, con el que adquirimos todo, absolutamente todo, lo que nos define. Hablamos de conocimientos, claro, de habilidades prácticas, pero también de valores. Es, al final, el motor que transmite nuestra cultura y lo que nos permite crecer, tanto como personas como en conjunto, como sociedad. Bien, y ahora vamos a meternos con la ciencia que hay detrás de la enseñanza. Vamos a abrir, por así decirlo, esa caja de herramientas que nos va a guiar en este viaje. Y ojo con esta analogía, porque es clave para entenderlo todo. Pensemos que la educación es un gran viaje, ¿vale? Pues la pedagogía sería el mapa completo, el que nos muestra el terreno, todas las rutas posibles, los principios para no perdernos. Y la didáctica. Bueno, la didáctica es la guía de viaje práctica, la que te dice paso a paso qué hacer en cada etapa del camino. Entonces, la pedagogía es la base, la teoría pura y dura. Es la ciencia que se está preguntando constantemente, oye, ¿por qué enseñamos así y no de otra manera? Busca los fundamentos, ya sean psicológicos, sociales, filosóficos, todo lo que sostiene el aprendizaje. Es, en mayúsculas, el gran porqué de la educación. Y la didáctica, por otro lado, es la aplicación, es la práctica. Esta es la que responde a la pregunta del, vale, muy bonito el por qué, pero ¿cómo lo hacemos? Se ocupa de lo concreto, las técnicas, las estrategias, los recursos, todo lo necesario para que una clase funcione de verdad y consiga sus objetivos. Para que quede súper claro, pedagogía, la ciencia, el porqué, didáctica, la aplicación, el cómo. Y lo más importante, no puedes tener una buena estrategia, un buen cómo, si no entiendes los fundamentos, el porqué. Van de la mano, son inseparables. Muy bien, pues ahora que tenemos el mapa y la guía, vamos a bajar a la sala de máquinas, a ver qué motores son los que de verdad impulsan todo esto del aprendizaje. Vale, una de las primeras grandes perspectivas, de las primeras teorías, se centró únicamente en lo que se podía ver, en lo observable, el comportamiento. Es el conductismo, y su idea principal es que aprendemos a base de las consecuencias de lo que hacemos. Y aquí lo interesante es que vemos dos mecanismos básicos, pero distintos. Por un lado está Pavlov, que nos enseñó lo del condicionamiento clásico. ¿Qué es esto? Pues que asociamos algo neutro, como el sonido de una campana, con una respuesta que sale sola, automática. Y luego llega Skinner, que va un paso más allá con el condicionamiento operante, que dice que nuestra conducta, la que hacemos queriendo, se va moldeando con premios o con castigos. Pero, claro, uno piensa, ¿y ya está? ¿No aprendemos también simplemente viendo lo que hacen los demás? Pues claro que sí. Y justo aquí es donde entra una teoría que hace de puente, que conecta ese mundo del comportamiento con el de los procesos mentales. Albert Bandura dijo, ojo que una parte enorme de lo que aprendemos es social. Es decir, observamos a alguien, a un modelo, y nos fijamos en si le premian o le castigan por lo que hace. Y eso, claro, influye en lo que nosotros hacemos después. Pero, y esto es fundamental, también entra en juego la autoeficacia, esa creencia que tenemos en si somos capaces o no de hacerlo. Si no te crees capaz, probablemente ni lo intentes. Y tiempo después llegó una idea que lo puso todo patas arriba. Una idea revolucionaria que decía que el aprendizaje no es algo que nos meten en la cabeza y ya está, no es algo pasivo, no, es algo que cada persona construye de forma activa. Y esta, en esencia, es la base del constructivismo. Y lo bueno es que dentro de esta misma idea hay dos enfoques geniales. Por un lado tenemos a Piaget, que se centró en el individuo, en cómo cada uno va construyendo su conocimiento por etapas, a su ritmo. Pero luego llega Vygotsky y le da un giro social al asunto. Él decía que no, que aprendemos primero gracias a la ayuda de otros, en lo que llamó la zona de desarrollo próximo, y que solo después hacemos nuestro ese conocimiento. Vale, perfecto. Ya tenemos las grandes teorías. Pero la pregunta es, ¿y todo esto cómo se come en una escuela? ¿Cómo se aplica? Pues venga, pasamos del saber al hacer. Vamos a ver el plan de acción. Es que esta es la pregunta clave, de verdad. Porque todas estas ideas que hemos visto, desde Skinner hasta Vygotsky, no se quedan en los libros. Para nada. Tienen un impacto directísimo en cómo se diseña el plan de estudios y al final en cómo se organiza una clase día a día.
Y el punto crucial, hoy por hoy, es lo que se conoce como el enfoque por competencias. ¿Qué significa esto? Pues que ya no vale con empollar y soltar datos de memoria. El objetivo es que el alumnado sea competente, o sea, que sepa usar lo que sabe, que sepa aplicar conocimientos, movilizar habilidades y tener ciertas actitudes para resolver problemas, pero problemas de verdad, en contextos reales. Es la unión del saber, el saber hacer y el saber ser. Y claro, este enfoque lo cambia absolutamente todo. El papel del profesor o la profesora ya no es el de ser una enciclopedia andante que suelta información, pasa a ser un guía, un mediador que ayuda en el proceso. Y el alumnado, pues deja de ser un cubo vacío que hay que llenar para convertirse en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Un cambio radical. Y con todo esto en mente llegamos al momento de la verdad, al producto final, la planificación de la clase. Aquí es donde toda la teoría, todo lo que hemos hablado se convierte en algo tangible, en algo real. Porque planificar una clase no es llegar y a ver qué pasa, no es improvisar. Es un proceso súper sistemático. Paso 1, diagnosticar. ¿Quiénes son mis alumnos? ¿De qué punto parten? Paso 2, definir las metas, las competencias que queremos alcanzar. Paso 3, elegir las mejores estrategias, las actividades, los recursos, las herramientas. Y el último paso, el 4, organizar el ambiente, preparar el aula para que todo pueda ocurrir como hemos pensado. Y una vez dentro de la clase, la estructura lo es todo. Hay 3 momentos clave. Primero, el inicio. Hay que enganchar a la gente, activar lo que ya saben y dejar claro el propósito de la sesión. Luego, el desarrollo, que es el corazón de la clase. Aquí es donde se construye el conocimiento nuevo, pero de forma activa, participando. Y por último, el cierre, que es fundamental. Sirve para recapitular, para consolidar todo lo que se ha visto y, por supuesto, para ver si hemos llegado a donde queríamos llegar. Y bueno, llegamos al final con una reflexión. Hemos hecho todo el recorrido, desde el cómo aprendemos en teoría hasta cómo se lleva a la práctica. Pero la gran pregunta, la que se queda flotando en el aire y que en el fondo nos define como sociedad, es la siguiente. Con todos los desafíos que tenemos por delante, ¿qué tipo de aprendizaje es el que de verdad necesita el futuro? ¿Cuáles son esas competencias y esos valores que la educación debería estar priorizando ya para construir un futuro mejor? Ahí queda eso.